¿Es posible encontrar la felicidad cuando todo parece estar en contra? Nos enfrentamos a momentos difíciles, ¿verdad? Momentos en los que parece que el universo conspira en nuestra contra. Pero, ¿y si te dijera que la felicidad no siempre se trata de la situación en sí misma, sino de cómo la interpretamos? Vayamos a este video. Bienvenido a Desafío Mental. Me he dado cuenta de algo últimamente. El significado que le damos a las situaciones influye enormemente en cómo nos sentimos. ¿Recuerdas aquella vez que una pequeña molestia arruinó todo tu día? ¿O cuando un incidente insignificante se convirtió en algo catastrófico en tu mente? Es como si el foco, en lo negativo, magnificara cada pequeño problema. Hace poco presencié esto en mi familia. Mi madre tuvo un día complicado. Una discusión trivial con mi hermano la dejó alterada y esa incomodidad la siguió mientras salía a comprar comida. Por lo que siguió fue aún peor. Su coche sufrió un percance. Al principio, todo parecía desmoronarse a su alrededor, como si cayeran inmensidad de olas una tras otra encima de ella. Sin embargo, algo interesante sucedió cuando compartió su día conmigo. Mientras narraba lo sucedido, pude notar cómo enfocaba su relato. Cada incidente por separado era un problema tras otro. Pero ella misma notó la correlación entre su estado emocional y los eventos desafortunados. Eso me llevó a pensar en una cosa. ¿Y si cambiáramos nuestra perspectiva? A menudo nos dejamos arrastrar por esas emociones negativas. Claro, es que ¿cómo va a ser sencillo sonreír cuando todo parece caótico? Lo sé, pero ¿qué tal si intentáramos encontrar algo positivo en medio del caos? No se trata de ignorar lo que sucede, sino de reconocer que podemos elegir cómo reaccionamos ante ello. En nuestra mente, a menudo, magnificamos lo malo y eso solo atrae más negativo. ¿No sería interesante cambiar esto? Tal vez, en lugar de dejar que la frustración se adueñe de nosotros, podemos encontrar formas de aprender o crecer a partir de cada desafío. A veces las emociones simplemente nos dominan, no siempre estamos al corriente de estas, pero incluso en esos momentos creo que tenemos más control del que creemos. Podemos ser conscientes de cómo reaccionamos ante las situaciones difíciles. Y en ocasiones, eso puede marcar la diferencia entre cómo tomas una situación. Por lo tanto, tu desafío del día de hoy es que encuentres una pequeña luz o extraigas alguna valiosa lección en medio del caos. Sí, piensa en esto por un momento, cuando estés teniendo una discusión, cuando estés teniendo un bajón emocional, cuando las cosas vengan aterrizando todas en contra de ti. Simplemente piensa, ¿qué puedo hacer para que esto sea mejor? Sonríe tal vez en ese momento, tal vez piensa que puedes enfrentar ese momento, pero que vas a aprender algo de ahí y que puedes enfrentarlo de otra manera, no simplemente molestándote con todo a tu paso. Y verás cómo las cosas comienzan a cambiar inmediatamente. Hazlo. Este es tu desafío del día de hoy y de la semana y del mes y de todo el tiempo que te pasen cosas trágicas. Al final, la vida está llena de altibajos, pero creo que valdría la pena intentar ver las cosas de otra manera. Sonreír en medio de la tormenta puede parecer difícil, pero a veces esas pequeñas acciones pueden ser un rayo de esperanza. Espero que este video te haya sido de utilidad. Vamos al desafío número 3. En este día 3 vamos a ver cómo tu percepción sobre el significado de la alegría, de la felicidad, puede cambiar tu estilo de vida y cómo ves el mundo. No es como este video, es algo un poco distinto. Así que te espero por allá el día de mañana. Si no estás suscrito a mi canal, por favor suscríbete, te lo agradecería mucho y seguiremos viendo videos como este en esta semana. Así que recuerda que soy Rubia Coste, estás en Desafío Mental.